Hola amigos, muy buen día. Nos vemos en nuestro primer programa piloto de Polimatías, un proyecto que estamos iniciando aquí el buen Chalo y yo, su amiga Liz Denicia, que pues esperamos que sea de su agrado porque precisamente en esta época es donde está volviendo a estar de moda la cuestión de polimatías. ¿Nos puedes explicar un poquitito qué es las polimatías y el por qué le estamos poniendo este nombre a este proyecto? El asunto tiene que ver con las inteligencias superiores, con los niños o personas dotadas y los super o sobredotados, sobre todo los genios. La genialidad está ya en el ser humano desde hace muchísimo tiempo. La cuestión es que no ha sido estimulada, no ha logrado desarrollarse en muchas personas, incluso muchas viven con gran frustración por esta complicación de no desarrollar esas competencias superiores, esas cuestiones dotadas, superdotadas o de genio. Entonces la polimatía es este genio, este dotado que tiene múltiples capacidades, competencias y habilidades dentro de su acción, actuación y actitudes. Así es, un gran ejemplo de todo esto es el gran Leonardo da Vinci. Como él podemos mencionar muchos. Lo menciona él porque es el más conocido, que él dominaba precisamente la cuestión de las matemáticas, la cuestión del arte, la pintura, la cuestión de la música, la cuestión de la ingeniería, etcétera, y varias otras ramas del conocimiento. Entonces, pues bueno, actualmente se está volviendo a retomar precisamente por el desarrollo de lo que es la tecnología, el avance y lo que conocemos obviamente como la revolución 4.0 y 5.0, que hablan precisamente de la necesidad de las personas de abarcar distintos conocimientos para poder integrarse a proyectos de trabajo que son multidisciplinarios, es decir, que abarcan muchas áreas y que al mismo tiempo son muy cambiantes. Entonces, bueno, retomando toda esta idea, se nos ocurrió hacer este proyecto, que es de Polimatías, en la cual, pues esperemos que sea de su gusto, como lo dije hace un momentito, porque vamos a abarcar muchos temas con varios invitados y que, bueno, nos van a ir hablando y nosotros también vamos a ir comentando temas de distinta índole. Y el día de hoy, ya que se acerca el invierno y que es un día emblemático dentro de las cuestiones de las leyendas y demás, pues hablaremos de personajes que en algún momento se crearon por el solsticio de invierno y que actualmente ya se toman para las fiestas navideñas. Y Así bueno, es. esto es abarcando cuestiones de cultura y sociedad. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de personajes como el Krampus, porque además hoy es día de Krampus, Charles, fíjate. Hoy es el día de Krampus, Así es. un personaje Con realmente cuernos. monstruoso, que Un va en poquito. contra de lo que son los guardianes de la fantasía, ¿no? Ahí vimos. Más o menos, hay una película muy chida que se llama Guardianes de la Fantasía. Si la Deberían pueden verla, ver, está muy interesante en es muy función, entretenida. pero además tiene una idea muy clara de lo que es el pensamiento mágico, y el pensamiento mágico perdura a lo largo de la historia del ser humano. La complicación del pensamiento mágico es cuando se queda solo así, como pensamiento mágico, y tenemos gente que te platica y te dice, y se vuelve mitómano por inventarte cosas que no son ciertas. Por ejemplo, es que yo fui experto en esto, soy y tengo esta casa y manejo aquello. Y bueno, tenemos un amigo que era mitómano y decía, es que yo tengo casi 400 camisas, pero me pongo las mismas pues para no desgastar las otras. Entonces, tonterías de este Yo estilo. creo que sigue siendo, ¿eh? Sí, Yo la verdad tonterías no de creo este que haya estilo cambiado. sucede con las personas mitómanas que no desarrollan el pensamiento mágico. Pero ahí te va, el pensamiento mágico da pie al pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo es Exacto. precisamente aquel que convierte al ser, a la persona, en Ajá. un ser con polimatías, un ser genio, Y creativo. vaya, el pensamiento creativo es exactamente el que te hace desarrollar todo tu potencial. Entonces, entre más pensamiento mágico, disminución del pensamiento creativo. Entre maduración del pensamiento creativo, desarrollas el pensamiento mágico. El pensamiento mágico, perdón, siempre va a estar ahí. El pensamiento creativo es el que se desarrolla y que te va a hacer experto, que te va a dar satisfacciones, que va a eliminar frustraciones y te va a hacer que tengas la idea de que las fantasías son fantasías y que hay mitos, hay mitología. Algunas pudieron haber tenido una historia real y otras solo son leyendas. Ajá, que aquí la cuestión precisamente interesante es que gracias a esta cuestión de la creatividad, que no solamente es fantasía, sino transformada, es que tenemos las leyendas. Una de ellas, como lo mencionábamos, es Krampus. Krampus es un personaje un tanto
¿cómo se puede decir, Chalo, cuando Feo. bueno, sí es feo, obviamente es feo, porque representa algo, precisamente la parte oscura de lo que es la Navidad. En un inicio no era Navidad, porque allá no celebraban la Navidad, celebraban ¿De lo dónde que- viene Krampus? Primero Krampus, explícanos. nórdico, yo había comentado hace un ratito, Krampus viene de la parte norte de Europa, lo que actualmente conocemos como Noruega, Islandia, Dinamarca, Finlandia, la parte norte de Alemania, toda esta zona es de donde viene Krampus. Y bueno, recuerden esa que idea. estas personitas Ujú. tenían un enorme pensamiento mágico y una Claro. altísima creatividad, Por porque fueron supuesto. demasiado exploradores, fueron demasiado Los los vikingos, y entonces tenían historias. Entonces contaban mitad historia, mitad mito. Entonces de ahí viene precisamente la mitomanía, ¿no? Porque por manía te Ajá, vuelves a contar ajá. mitos que no son Que ciertos. no son ciertos, ahí viene la Entonces, palabra. en todas estas culturas nórdicas contaban muchas historias, muchas realmente sucedieron y otras fueron eso, mitos que dan pie a muchas cosas, como en este caso. Pues Krampus, ¿ya me dejas hablar de Krampus? Porque aquí el señor científico no nos deja platicar. Ok, continuemos. Bueno, ¿qué opinas tú de Krampus? A mí me da ¿Has visto a mello. Krampus? De hecho, yo no tiene mucho que lo conocí, realmente yo sí seguía con Santa Claus, el hada de los dientes, con Sandman, que es el de los sueños, y el conejo de Pascua. Tampoco conocía a Aquí. Jack Frost, A Jack Frost, que le decía Oye. Killer Frost. o Jack Escarcha, se le dice en Hispanoamérica. Escarcha. Es Jack Frost, Jack Frost. Jack Frost, fíjense que aquí la parte interesante es que actualmente ya se han como dispersado o se han dividido, pero antiguamente no. Antiguamente la cuestión es que era el espíritu del invierno. Así es como nace la leyenda, el espíritu del invierno, y recuerden que estas partes están cerca del Polo Norte, por lo tanto pues son muy frías. Entonces, para ellos la cuestión del frío era la circunstancia con la que convivían siempre. Pero también, por otro lado, cuando se pone o se recrudece el invierno, hace demasiado frío. Y lo que sucede es que pues todo se muere, incluyendo las personas. Entonces tenía esta dualidad de la parte bonita y agradable y la parte terrible para circunstancias de la vida. Entonces resulta que este espíritu del invierno podía ser al mismo tiempo benéfico y podía ser castigador, una especie como de Tlaloc acá, que cuando Ajá. se enoja nos inunda y nos mata, pero cuando es benévolo pues ya manda la lluvia y hay nacimiento, flores y demás. Bueno, pues resulta que este espíritu con el paso de los años y sobre todo con la llegada del cristianismo, del catolicismo a estas zonas, empieza a haber una separación de personajes y está, por ejemplo, lo que es precisamente Jack Frost, que es un personaje del frío, no precisamente de invierno, sino se convierte en un personaje de frío que está siempre... A través de un accidente. Ajá. Exactamente, y siempre está presente en estas zonas donde siempre hace frío. Sin embargo, aparece el espíritu benévolo, ahí es cuando se hace la dualidad, el espíritu benévolo del invierno se convierte a través de los años en lo que ahora conocemos como Santa Claus. Y el Ahí está. espíritu o la parte oscura o un tanto dañina del invierno se convierte en lo que es Krampus. Krampus. Krampus, que al final de cuentas, o por lo menos en un principio, él no es malévolo, él simplemente es la otra parte donde Santa Claus... Donde lo que estamos diciendo, perdón, o sea, donde estamos diciendo, donde entra el Cuéntame, frío, cuéntame. donde pues algunas personas mueren por hipotermia, Exacto. donde no puedes tomar agua porque toda está congelada, Sí. necesitas realizar otras actividades. Entonces se toma, y vuelvo a la idea de este Krampus, pues tiene unos orígenes muy diversificados. Ahora pues ya se fue distorsionando o reinventando, porque también seamos claros, ¿no? Sí, se reinventa, Eh, básicamente se va reinventando ese asunto, como dices tú, porque el rollo, o sea, no nos da tiempo contarles toda la historia, a lo mejor por ahí Ujú. hacemos un blog donde les contemos bien cómo se fue Desarrollando todo el y cómo asunto, nace, ¿no? cómo nace y cómo va, y cómo actualmente se considera como el personaje que castiga a los niños malos. Ándale, o sea, el niño malo no solamente no recibe el regalo de Santa Claus, sino que aparte es castigado por Krampus. Pero Krampus tiene dos visitas, Santa Claus nada más tiene una. Santa Claus viene y premia a los niños con juguetes y dulces. Pero Krampus viene antes. Y Krampus les dice a los niños, mira, tú te estás portando mal, así que si no te Si no aplicas, le pones le ganitas, pones ganitas de aquí a Navidad, mira, te va como en feria, así que tú dices, y se va, y después regresa,
Ya si los niños no le hicieron caso y se siguen portando mal, entonces lo que hace Krampus es echarlos en un costal, en un saco, y se los lleva al bosque y los castiga. Su manera de castigo es dejándolos en el frío, latigazos, golpes, amenazas, y obviamente es un personaje feo, pues los asusta, ¿no? Entonces ese es el asunto de castigarlos. Ay, bueno, más o menos. Más o menos. Bueno, el caso es que este Krampus es en el momento en que aparece. No es que sea malvado y venga a destrozar a todo el mundo. Él viene solamente a decirles, pórtate bien, porque si no vas a valer gorro. Y entonces los niños que le hacen caso, pues ya, simplemente en Navidad no vuelven a recibir la visita de Krampus y los visita Santa Claus, y le traen dulces. Esa es la historia en general, o lo que se supone que ahora se considera Krampus. Y este mito, o este Krampus, a pesar de haber nacido básicamente en la parte norte de Europa, o sea, las zonas muy frías, la tradición, se puede decir, que quedó más arraigada dentro de los pueblos germánicos que se quedaron en Alemania y en Austria. De hecho, en Austria hoy precisamente es el desfile de Krampus, porque el 5 de diciembre es el día de Krampus, el Krampusnacht, la famosa noche de Krampus. En este caso, entendamos, sí está más como culturas de por allá. Ahora que se han abierto mucho esta ¿Qué nos vemos nosotros? identificación, el darnos cuenta de que existen otras cosas. Hace tiempo igual, cuando ya empezaba, bueno, que siempre se ha sabido de Krampus, la cuestión es los pocos que lo saben, alguna más que nada, entre literatos, entre científicos, y decían, ay, es que me dan las ollas del frío, pues ya vino Krampus por ti, mi rey, te portaste mal. Entonces todo este tipo de argumentos y comentarios ya se dan. Ahora existen un poco más, o un tanto más, con las personas que conocen a este personaje denominado Krampus. Así es, y fíjate, también hay otra cosa interesante de la influencia de Krampus. Bueno, ese también tiene otro origen, la figura del Krampus, porque en todos los pueblos de las zonas de Europa, su vegetación están rodeados en general por bosques. No encuentras selvas, no encuentras tundras, etcétera. En los bosques, pues los animales que más habitan, que son rápidos, veloces, fuertes y demás, pues son los que tienen cuernos. Los renos, los venados, los alces y todos ellos, ¿no? Entonces, estos personajes son trascendentes teniendo cuernos. Podemos ver personajes de los celtas, de los anglos, de los germánicos, de todo mundo, y parte de su religión siempre incluye animales con cuernos. Cuando llegan precisamente los católicos y empiezan a conquistar estas tierras o a infiltrarse, hacen como que ya no debes adorar a la naturaleza, sino a un solo Dios. Por lo tanto, todo lo que adoras antes es malo y es demoníaco. Entonces, todos los dioses o las figuras importantes que tenían, que llevaban cuernos, empiezan a ser malévolos. Y el Krampus, ya como un personaje que desataba la parte oscura del invierno, pues también le tuvieron que poner cuernos y figura demoníaca. De hecho, no es que Krampus tenga cuernos como el demonio, porque es malo. Más bien, el demonio tiene cuernos porque lo comparan con la figura de Krampus. Entonces, finalmente es... O sea, que es más antiguo, Krampus. Sí, es muchísimo, muchísimo más antiguo que el concepto de demonio. Entonces, influye mucho en la figura que nosotros conocemos, el demonio. Por eso, cuando lo ven mucha gente, dice, no, pues es el demonio. Y dices, Satanás. No, pues no, es Krampus. El pituche. El maciosare. No, es el malamén. El malamén. No es maciosare. Bueno, se le escapa uno el asunto. Y por eso también nos acompaña Raven acá, porque es un personaje, un cuervo, que es el emisario entre la vida y la muerte de varias culturas, pero sobre todo la nórdica. Entonces también a veces se llega a ver a Krampus acompañado de algunos cuervos. Sí, es cierto, de alguna microparvada, pero no es una superparvada, pero una microparvada a su alrededor. Sí, porque nada más uno es Odín, pero si ya lleva varios, no es algo como que sea todo el tiempo, pero si lo llegan a ver es por eso, porque el Krampus, pues al ser este personaje, pues va acompañado del cuervo. Uy, sí, realmente sí. Esto vuelvo en algunas otras culturas que lo adoptan de diferente forma, como nosotros adoptamos de diferente forma el asunto del Santa Claus, como adoptamos de diferentes formas, digo, porque además es ruso, ni siquiera es estadounidense. No, estadounidense no, para nada. O sea, lo que comentábamos, de ahí viene la idea de Santa Claus, de esta zona, de estas áreas. Incluso allá en Finlandia, fíjate, hay una ciudad que así se llama, de la ciudad de Santa Claus.
y Ya. la gente puede ir a visitarla y está hecha para eso. Está la figura de Santa Claus y todos los duendes, es una villa que no es precisamente navideña, es un concepto distinto, es toda una ciudad. Y ahí es la ciudad de Santa Claus, que está en Finlandia, en el norte, cerca del Como Círculo cuando tenemos Polar Ártico. pagodas allá en el oriente, como cuando tenemos ciertos templos desarrollados en algunas cuestiones de Perú. Es decir, todo se adecua a la cultura. Recuerden, se estandariza al lugar. Y entonces sí, nuestro Krampus es totalmente feo, totalmente con una nariz muy grande y verdad, con ojos de esos los típicos brillosos, muy brillosos, Ajá, altamente brillosos. rojos. Y pues bueno, con la voz terriblemente macabra. Sí, normalmente fíjense que van acompañados de un látigo, porque es el látigo castigador. A veces llevan varas así de árboles, o sea, una cosa con la que puedan castigar, definitivamente. Entonces, en esta cuestión es que hay que saber, vuelvo al punto, porque seguimos teniendo gente que dice, es que yo no creo en esas tonterías, desde los Reyes, Santa Claus, la misma Navidad, el comercialismo Tan y todo. bonito que es. Y entonces sabemos que hay algo que se llama pensamiento mágico. Y entre más desarrolles el pensamiento mágico en tus hijos, más creatividad desarrollas en tus hijos. Entonces esto es algo fundamental para muchas cosas. Tenía una amiga muy inteligente, con sus límites, no era genio, llegaba a decir algo bien interesante. Mira, mi hijo es pequeño, yo lo voy a engañar hasta que pueda engañar. Cuando él ya diga, no es cierto mamá, esto no es, entonces ya yo le haré el paso a algo más de criterio, de sensatez, de raciocinio, pero mientras no, él va a tener fantasía. Y eso se me hizo fascinantemente Claro. sensato. Pues es que sí, es que no solamente los niños, todos necesitamos eso. Hay un autor que, bueno, ahí les voy a recomendar, se llama Yuval Noah Harari, es un antropólogo muy chido, que actualmente, o sea, está actual, no es como que haya vivido hace 500 años, es actual, escribe libros ahorita, da conferencias ahorita, y él explica algo básico y sencillo. La historia de la humanidad en realidad se ha desarrollado y hemos podido tener sociedad gracias al pensamiento mágico, porque eso es lo que nos hace tener las ideas. Primero, como dices tú, cuando somos infantes, pues imaginativas, ¿no? Pero en un primer periodo de la humanidad sí fue, por eso tenemos leyendas, por eso se crearon los dioses, por eso muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento, y bueno, ha ido avanzando y demás. Pero imagínense que no tuvieran una idea nueva o algo que imaginaran los científicos, tras lo cual fueran a hacer la investigación. Y eso es lo primero, la imaginación. así es. Y si los niños son coartados, como bien lo decías, empiezan a pensar, no, mejor esto, mejor lo otro, y entonces cuando son adultos o cuando ya van a la escuela, ni siquiera cuando son Demos adultos, pies, no. cuando ya van a la escuela en la primaria, ya ni siquiera se atreven a preguntar, a decir, Y demos o a pie accionar nada. precisamente a Y esto no, que, así no, que se ha desarrollado claro. mucho, que la procrastinación, que la cuestión ay, se me fue el concepto de ansiedad, de depresión, verdaderamente vienen por la falta de fantasía y creatividad. Las personas que tienen diabetes en cuestiones emocionales se vuelven amargas precisamente porque corporalmente hay un exceso de azúcar dentro y quisieran controlarlo con enojo y esto no se puede. Entonces, por eso hay que saber que la fantasía es fundamental. Una persona con fantasía es una persona que tiene fe y creencias. Evidentemente debe tener un tope y decir hasta aquí la creencia y hasta aquí la realidad. Y eso es lo que ofrecemos nosotros al empezar a hablar de polimatías. Romper fantasías hasta el tope que deben estar para entrar en realidades. Y algunas fantasías es que nuestros niños creen que son superiores a nosotros porque manejan la tecnología, entre muchas otras cosas, y entonces empiezan a manejar una distorsión de las jerarquías familiares. Pero ha llegado el momento de... Un tecito, ay, sí, yo quiero un tecito que esté endulzado con miel de bee honey, que es, bueno, es una miel venida de aquí, de por los volcanes. Fíjate, ahí es donde tienen las... Espérate, que no me veo. Ah, Ahí es donde están colocadas las colmenas, cerca de lo que es el volcán Popocatépetl. Entonces, pues bueno, está muy cerquita de acá, pero está a una altura impresionante. Si nosotros estamos a 2.200 metros. Porque déjenme decirles, estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, aquí en el país de México, para todo el mundo. Y pues bueno, aquí cerquita se encuentran un par de volcanes muy famosos, Popocatépetl, igual. Y a la altura a la que están colocadas las colmenas hay una flora especial que nos da precisamente este tinte de miel, que a esas alturas ustedes la ven un poco cafecita y medio espesa porque tiende a cristalizarse cuando viene el frío. pero no se vuelve dura, sino que se pone
Exactamente, como lo que conocemos como miel mantequilla. Y pues bueno, pues ya se me está secando aquí la gargantita. Bien, y estamos a echarnos... punto de dar cierre también a nuestra primera emisión, a este programa piloto de Polimatías. Así es, y bueno, antes de que nos vayamos a despedir, de echarnos nuestro tecito, recuerden que sus hijos deben creer en Krampus, y ustedes también. Ah, no, ¿verdad? ¿No era así? No, deben Bueno, desarrollar pero sí. historias fantásticas para que ese pensamiento mágico desarrolle las habilidades y competencias que se van a convertir en el pensamiento creativo. Y el pensamiento creativo es lo que nos hace ser quienes verdaderamente somos, porque tenemos creatividad para lo agradable, lo productivo, lo luminoso, pero también tenemos creatividad para la destrucción, para la ofensividad, para el odio y la violencia. Entonces, creatividad que no es productiva, que no es desarrollada a lo positivo, es creatividad que se vuelve maldosa o malvada o crampusiana. Crampusiana, exactamente, creo que es una excelente palabra. Crampusiana, pues bueno, pues esperemos que les haya gustado esta primera emisión. Y bueno, podrán decir, fueron de un tema a otro y demás, pero precisamente de eso se tratan las polimatías, ir de un lado a otro para construir un algo a partir de distintos elementos. Y pues bueno, esperemos que nos hagan sus comentarios, que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, sugerencias, por supuesto. Les voy a contar algo de polimatías muy cercanas a todos ustedes. Antes de que les dé la última recomendación. Porque va esto, miren, ustedes conocen al carpintero que hace plomería, al carpintero que arregla las paredes, que hace repellado. Los albañiles son una, para mí, y eso lo he dicho muchas veces, los albañiles para mí son extremadamente superiores a la mayoría de la población, déjenme decirles. Sí, no inventes. Hacen cada cosa súper Solo que creativa, ellos son polímatas. creativas. Los albañiles son polímatas. Muchos que dominan este tipo de oficios son polímatas. No quieras que solo sea ciencia, tecnología, artísticas, música. La polimatía está en todo. Conozco precisamente hablé de un carpintero porque conozco un carpintero que qué bárbaro. Domina muchos instrumentos, pero además domina esto y la plomería y dices, oye, ¿qué no sabes hacer? Me dice, hablar en público. Si no estuviera aquí con nosotros, se los aseguro. Sí, y pues bueno, otra de las cosas antes de despedirnos y rápidamente, este tipo de temáticas sirven no nada más para contarte una leyenda que por cierto es bastante interesante y muy amplia. Si gustas saber más, ya sabes, escríbenos y te contamos con gusto, sino también para romper un tanto estereotipos. Krampus no es un demonio, Krampus no es un ser maléfico, no hay esa circunstancia de lo puro, de lo malo y lo bueno, sino que siempre tiene su dualidad y es tan importante una como la otra. Es tan importante Santa Claus como Krampus, tan importante la luz como la oscuridad. Y hay que ir entendiéndolo a partir de todo lo que ha construido la humanidad como buena polímata. Y pues bueno, pues ya creo que tenemos que irnos. Damos cierre, sí, para no ser tan largos. Muchas gracias, los esperamos en el próximo capítulo de... Próximo capítulo. No, perdón. Viene una película que se llama... sí. El origen de los guardianes. El origen de los guardianes, sí, está espectacular, está muy interesante, muy interesante. Código Rojo. Sí. Sí, también, ahí es donde sale también Krampus. Ajá, es una figura interesante. Vestido rojo. Bueno, está muy interesante. Búscanlo, es con La Roca. Es con La Roca. Es una película con La Roca. Y pues bueno. Pues Código Rojo, creo que sí es código. Bueno, pero sí, interesante, de verdad interesante. Chequen la de los Guardianes de la Fantasía por lo que implica. No la analicen como, qué cuento, qué historia. No, analicen lo que está sucediendo y qué puede realmente pasar si los niños no tienen fantasía, ni ilusiones, ni ese pensamiento mágico. Y aunque no sean niños, también como adultos, piénsenle un poquito. Ya nos vamos, cuídense mucho, pórtense mal, nos vemos en la próxima emisión. Y venimos de rojo con negro por el asunto Krampus. Y les vamos a pasar ahí en las redes sociales dentro de los comentarios para que nos visiten. Bye. 20.